Bueno, gente, guía súper completa de Zhuangzi. Zhuangzi es un personaje muy interesante, incómodo de jugar, porque es un personaje que requiere un rango en específico para bufarse a sí mismo, sin contar de que su alta capacidad de desplazamientos termina confundiendo mucho a las personas. Entonces, si quieres aprender a dominar correctamente este personaje, quédate porque el video está bastante completo. Y la verdad me llevé muchas sorpresas con este personaje, principalmente por el hecho de que es un asesino a rango. Un tanto curioso, pero vamos a hablar un poco respecto a eso. Hablando respecto a lo del rango. La pasiva dice que cada vez que nosotros pegamos un autoataque, no va a pasar nada, siempre y cuando estemos cuerpo a cuerpo, ¿listo? Pero si estamos lejitos, vamos a incrementar nuestra velocidad de movimiento y no solo eso, sino que también vamos a reducir la velocidad de movimiento del enemigo, lo cual nos favorece mucho para estar pegando y quiteando constantemente. Perfecto para los AD carries que les gusta mantener un rango considerable entre su adversario y él mismo, lo cual es bastante rentable. Recuerden que estos autoataques también pegan más según el rango que este personaje tenga. Por ejemplo, ahorita estamos pegando 219 y si pegamos cuerpo a cuerpo pegamos 176. El crítico anterior fue pura suerte, pero pues hay que tener eso en cuenta, ¿listo? 176 y 219, muy importante. La primera habilidad nos dice que nosotros vamos a gastar un desplazamiento en una dirección y va a potenciar nuestro siguiente autoataque como se ve en este sector. Entonces vamos a pegar con las dos hoces y listo. Así es como funciona. Pero, datos importantes a tener en cuenta, cada vez que nosotros subimos un punto de esta habilidad, vamos a hacer que los autoataques en secuencia nos incrementen aún más la velocidad de movimiento de nuestro personaje, lo cual esto es súper rentable, pues obviamente para podernos mover constantemente. Si nosotros tuvimos marcados previamente al enemigo con la segunda habilidad, no importa la dirección en la cual nosotros gastemos este desplazamiento, siempre vamos a hacer que nuestro enemigo se dirija hacia nosotros, lo cual favorece muchísimo, pues obviamente para los intercambios. Y si se está alejando mucho, pues gastar este desplazamiento de forma ofensiva mientras tú estás persiguiéndolo, pues obviamente va a favorecer demasiado. Por ejemplo, algo así. Entonces aseguras muchísimo que el intercambio se presente gracias a que lo acercas y de paso tú te acercas, lo cual es una locura. Y si estás escapando, no te preocupes porque no lo vas a traer lo suficiente como para, obviamente, hacer que te alcance, ¿listo? Entonces por esa razón es importante eso a tener en cuenta. La segunda habilidad dice lo siguiente: nosotros cargamos una hoz en un punto en específico y nos incrementa la velocidad de movimiento por un breve periodo de tiempo mientras nosotros estamos casteando esta habilidad, lo cual es bastante rentable. Ahora, cuando nosotros impactamos sobre un enemigo, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a recibir menos daños contra el enemigo que estamos pegando. Y el enemigo va a recibir más daño según el daño que nosotros estemos haciéndole al enemigo y él a nosotros. ¿Listo? Es más o menos como la segunda de Miyue, solamente que sin la potenciación adicional que nosotros vamos a adquirir. Lo cual es muy bonito. Tiene una segunda carga, como nos dimos cuenta, y es que también, si nosotros nos acercamos lo suficiente, vamos a hacer Get Over Here y pues obviamente se va para la parte de atrás de nosotros, lo cual es bastante rentable con con mucha kit de habilidades que este personaje tiene. Ahora, si nosotros volvemos a hacer lo mismo, pues obviamente se va para atrás. La cuestión está en cómo gestionas esto, porque hay que tener mucho cuidado al momento de lanzar estas habilidades, porque si nosotros lo lanzamos contra bichos de la jungla y volvemos a hacer exactamente el mismo combo, vamos a sacarlo del punto de origen y pues se va a resetear, ¿no? O sea, es algo a tener en cuenta porque no siempre se va a poder. Es algo muy importante y de administrar correctamente, principalmente contra objetivos neutrales y contra campeones, pues obviamente para que no se nos escapen o simplemente hacer el oso y pues hacer malas ubicaciones y atraer al tanque y cosas así, lo cual es muy importante. ¿Listo? Muy importante. Cuando nosotros logramos matar al enemigo que se encuentra marcado, pues obviamente con la hoz, vamos a hacer que el personaje al cual nosotros le estamos pegando nos restaure el 40% de estabilidad, lo cual es muy bonito. Entonces es bastante rentable. Datos adicionales a tener en cuenta con este personaje es que la Ultimate tiene un enlace muy importante gracias a su segunda habilidad. Como nos damos cuenta, el kit de habilidades de él radica en su segunda, lo cual es muy importante a tenerlo en cuenta. Pero bueno, cuando nosotros lanzamos esta habilidad y nosotros lanzamos la Ultimate, nos vamos a desplazar sin importar el rango hacia el enemigo. De hecho, hacia el lado opuesto en donde se encuentra el enemigo, lo cual nos favorece muchísimo, pues obviamente para seguir el intercambio y evitar que este personaje escape como es
normal, ¿cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta. Normalmente yo les recomendaría que gasten directamente la segunda habilidad y que se desplacen constantemente con la segunda y que utilicen la primera como una ruta de escape para, en el caso tal de que no lo logren matar o si terminan muy expuestos, como por ejemplo puede llegar a ser bajo torre. Listo, muy importante porque hay que siempre pensar en las rutas de escape de los personajes. Ahora, cuando nosotros no tenemos marcado al enemigo y gastamos la ultimate así como si, simplemente nos desplazamos hacia él, generando también la marca de la segunda habilidad y pues por ende aplicando la reducción de daño correspondiente pues para ese personaje, ¿cierto? No importa el personaje que sea, siempre y cuando nosotros tengamos la marca, pues obviamente nos favorece un montón. Pero la desventaja es que ya no podremos gastar de nuevo la marca o marcar a alguien más por el problema que tenemos directamente con la ultimate. Si se dieron cuenta, intenté apuntar directamente a este, pero no pude soltar directamente a este personajito. Entonces es algo a tener en cuenta porque siempre al personaje que marcamos es al personaje que nos fuimos. Literalmente es lo que hay, ¿vale? Muy importante. Perfecto para perseguir carries y a aquellas personas que se les complica el focus, pues ahí lo tienen gratuito. Ahora, cuando nosotros gastamos el desplazamiento, vamos a reducir el daño que pues nosotros vamos a estar recibiendo constantemente. Y si se dan cuenta, también hacemos una pequeña rafaguita de daño cuando nos desplazamos. Muy pequeñita, pero por lo menos es algo importante a tener en cuenta. Cuando nosotros gastamos la ultimate, también incrementamos ligeramente nuestra velocidad de ataque, lo cual nos favorece un montón, pues obviamente para hacer que el personaje pegue muchísimo más rápido y pues obviamente sea más rentable el daño que nosotros hacemos con el mismo, lo cual es muy bonito. Y eso sería prácticamente todo. El personaje es muy agradable, pero la razón por la cual es tan incómodo es porque es un personaje que requiere mantener el rango. Es un personaje que requiere mantener directamente la distancia y pues por ende aprovechar directamente para los desplazamientos y cosas así, pues para que el personaje no escape. Utilizar los desplazamientos de forma inteligente es lo que va a hacer que tu personaje se luzca muchísimo más. Y pues poder hacer muchísimo más daño, más DPS y como se dan cuenta, los básicos también pegan en área, ¿no? Lo cual nos favorece directamente con objetivos como lo puede llegar a ser los lobitos, los cerditos, los pumas y también, bueno, creo que no hay más campamentos múltiples, entonces bueno, esos campamentos, sin contarte que también nos puede ayudar directamente con la limpieza de oleadas, lo cual es muy rentable, pero repito, es un personaje que requiere tiempo, es un personaje que requiere práctica, principalmente por la gestión de sus propios desplazamientos, lo cual puede llegar a ser muy incómodo. Entonces calculen bien todo lo que tienen que armar con este personaje y se los aseguro que van a brillar bastante. ¿Listo? Entonces bueno, más bien mucho cuidado con esto. ¿Listo? Esta es la build que recomienda directamente el juego, lo cual le favorece bastante. Y no solo eso, sino que también las arcanas son demasiado rentables directamente a lo que es esta build. Pero modifiquen un poquitico la ruta de armado, ya que pues el destripador te va a servir muchísimo más en early por muy pequeña que sea la tasa de críticos. De por sí ya vas con una tasa de críticos del 5%, lo cual es bastante bonito el favorecer directamente este crecimiento. La lágrima de sangre es muy importante, entonces la ruta de armado sería la siguiente. Nos vamos para aquí, después si nos damos cuenta, esta sería la ruta de armado. Iniciamos con el ítem de jungla, botas de velocidad de ataque indispensables y aprovechamos directamente el meteoro para la perforación física a principio de juego, lo cual nos favorece muchísimo para los daños que nosotros manejamos. Después vamos por el alma sangrienta para tener un poco más de regeneración de vida y favorecer muchísimo más la supervivencia de este personaje. Después ir por el hacha del tormento que nos va a permitir hacer más daño y de paso con nuestro kit de habilidades reducir la velocidad de movimiento del enemigo, lo cual nos favorece muchísimo para poder perseguirlo y mantener el rango contra el adversario. Después vamos a ir por la mordedura rapaz para la reducción de enfriamiento e incremento de daño físico, lo cual nos favorece un montón. Después, destripador de las sombras por el incremento de velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Lágrima de la sangre para terminar de consolidar la regeneración de vida de este personaje. Después podemos ir por la espada maestra u otros ítems de daño crítico como lo puede llegar a ser, por ejemplo, este de acá, que también es bastante rentable, o incrementar de forma chistosa el rango con el cazador del sol, lo cual sí parece chistoso, pero la verdad favorece un montón por el rango que nosotros vamos a tener con el personaje. Sé que puede llegar a sonar troll, pero es bastante bonito. Y pues por último podemos cerrar directamente con el revivir, que sería cambiándolo directamente por las botas, y después de que se consuman las dos resurrecciones, ir directamente por el domo celestial, que pues obviamente es la segunda parte del cielo puro. Recuerden que esto nos permite caminar entre paredes y otras cosas adicionales, lo cual favorece muchísimo con este personaje. Y eso sería prácticamente todo. Recuerden,
Este personaje no es sencillo de aplicar porque es un personaje que tiene una movilidad bastante curiosa. Es un personaje de juego equilibrado, pero en late game puede llegar a ser muy complicado por el exceso de exposición que este personaje puede llegar a tener y la poca vida que este tiene. Entonces, ojo, listo, muy importante. Y ya, eso sería todo. Espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguetas. ¡Mua! Bye, bye.